Hola a todos, nos encontramos en vivo como lo prometimos, lo prometido es deuda y estamos aquí en vivo el día de hoy con la doctora Mónica Vázquez del Mercado, una doctora reumatóloga que para mí es un gusto poderla tener hoy aquí platicándonos acerca de lo que hace y de lo que está sucediendo en la investigación en miopatías inflamatorias. Así que creo que yo me puedo quedar corta con las palabras para poderla presentar. Entonces, doctora Mónica, muchas gracias por estar aquí. Por favor, cuéntenos un poquito quién es y qué hace en este mundo de las miopatías inflamatorias. Muchas gracias, Karina. Gracias de verdad por tu espacio. Es muy importante. Gracias al doctor Gabriel Medrano, que fue el conducto por el cual me abrieron este espacio. Y bueno, pues qué decir, bueno, soy reumatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Y bueno, desde hace ya más de 25 años estoy ejerciendo la reumatología y una de las, digamos, de las actividades que además de ser médico clínico, reumatólogo clínico, me ha apasionado toda mi vida desde que soy muy jovencita, es la investigación. Y pues los últimos, sí, fácil 20 años de mi vida, he estado desarrollando diversos estudios de investigación en enfermedades reumáticas autoinmunes y una de ellas son estas miositis o miopatías inflamatorias idiopáticas o miopatías inmunemediadas según se conocen en el mundo. Ok. Estos tres nombres que nos da en este momento son lo mismo. Sí, son sinónimos, dependiendo de a quién consultes normalmente, pero sí los podemos utilizar como sinónimos. Como sinónimos. Creo que eso es muy bueno porque a veces como pacientes nos llegamos a hacer bolas cuando de repente un día recibimos el diagnóstico de dermatomiositis y al otro día nos dicen tienes una miopatía inflamatoria. Y entonces nos quedamos como de, a ver, espera, ayer me dijiste una cosa y hoy otra, pero resulta que es parte de lo mismo. Bueno, qué bueno que haces esa observación y a la vez me das pie para aclarar un poco. Si estamos hablando en el tema de las miopatías inflamatorias idiopáticas, miositis o miopatías inmunemediadas, hay varios tipos, se llaman fenotipos clínicos, Ok. que son distintas características que debe tener un paciente dentro de varios tipos de miopatías y digamos que las más importantes o las más comunes, de hecho la más común en el mundo, no solo en México, se llama dermatomiositis. O sea, es una miositis que tiene características dermatológicas que ustedes seguramente están familiarizados, como es el signo de heliotropo, ¿no? Esta coloración violácea en los párpados, sobre todo en los superiores, puede también estar en los inferiores, el signo de Gotrón en lo que es las manos, en estas articulaciones, ¿no? Las interfalángicas proximales o las interfalángicas metafalángicas, y algunas otras manifestaciones como el signo de B del cuello, el signo de Chal. ¿Por qué? Porque derma es piel, ¿no? Entonces significa que esa miositis o miopatía inflamatoria tiene características que la hacen muy particular y por lo tanto, como son características clínicas de la piel, se llama dermatomiositis, que no solamente abarca manifestaciones en piel, sino que pueden abarcar muchos órganos internos, como el pulmón, como el mismo esófago, como el corazón y otros órganos, ¿no? Y hay otros tipos que se llama, por ejemplo, una polimiositis, poli de muchos, ¿no? Entonces, inflamación de muchos músculos. Y esa no tiene las manifestaciones en piel como la tiene la dermatomiositis. Entonces, esa es una miositis, digamos, en donde no encontramos expresión en piel, pero sí pueden tener también involucro a otros órganos, como ya lo comentamos, en el pulmón, pueden desarrollar unos síndromes que se llaman síndromes antisintetasa en algunos casos,
y de ahí pues las características de cada uno y los nombres. Perdón, pero estamos en vivo y ahí está pasando un tren cerca de mi casa, entonces disculpen. Otro tipo es la miopatía necrotizante inmune mediada, Ok. que todas están en ese mismo grupo grande que se llama miositis o miopatías inflamatorias o las miopatías inmunemediadas. Pues esta es miopatía necrotizante inmunemediada. ¿Qué significa? Miopatía, pues enfermedad de los músculos, patía, ¿no? Enfermedad. Necrotizante, necrosis es cuando se muere un tejido. En este caso, esta miopatía se caracteriza porque hay una gran destrucción del tejido muscular y que está mediada inmunológicamente, por eso se llama miopatía necrotizante inmune mediada. Y otro, digamos, grupo grande, pues sería miositis de cuerpos de inclusión, que esta es muy poco común en nuestros países, es muy, muy común en los países nórdicos, los que están cerca de los polos, sobre todo en Suecia, todo lo que es la región nórdica, y se ven en personas ya grandes, arriba de los 60 años, y esta tiene un patrón diferente de afección a los músculos. Es decir, estas tres que mencioné primero, la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis necrotizante inmunemediada, la debilidad es proximal, ¿no? Que ustedes creo que ya están familiarizados, lo que es la cintura escapular, la cintura pélvica, es decir, es difícil hacer actividades de la vida diaria como el peinarte, el vestirte, el subir una escalera, levantarte de la silla o del retrete. La miositis de cuerpos de inclusión, esa tiene normalmente características un poco bastante diferente de las otras, no tiene afección dérmica, normalmente no tiene afección pulmonar y suele presentarse de manera asimétrica, no simétrica como las demás, y en músculos que son distales, es decir, el paciente puede tener debilidad, pero mucho más hacia las manos, hacia los pies, digamos, y otros grupos musculares que la hacen ser, pues, diferente. Muy común, repito, en otros países y mucho menos común en nuestros países cerca del Ecuador. Ok. Y con eso Eh, quede más o menos claro. Hay otros tipos que son las juveniles, las asociadas a cáncer, los síndromes de superposición, que es miositis más otra enfermedad reumática autoinmune, miositis más artritis reumatoide, miositis más lupus. esclerodermia, miositis más lupus, aunque el 1% de los lupus en sí mismo puede manifestar miositis sin ser una miopatía inmune mediada, ¿no? Ok. Creo que esto es muy interesante y podemos empezar como a desmenuzarlo poco a poquito, ¿no? Tenemos el nombre de miopatías inflamatorias o miopatías inmunomediadas o miositis. La tenemos hasta arriba y de ahí se desencadenan los grupos de miopatías. Así es. Dermatomiositis, polimiositis, miopatías necrotizantes y miositis por cuerpos de inclusión. Ajá. Ahora, yo he escuchado mucho en el grupo que tenemos de la asociación el término dermatopolimiositis. La dermatopolimiositis era como se entendían estas enfermedades en los años 70, Okey. que es cuando salen los primeros famosos criterios de clasificación por unos autores muy reconocidos que se apellidan, se conoce como Bohan y Peter, ¿no? Esta apareció publicada en 1975 y entonces al inicio era muy común que se dijera, no se distinguiera entre poliodermato, sino que se hablaba justamente como lo dices, polidermatomiositis. Si hay alguien que usa todavía ese término, pues normalmente no somos reumatólogos, son quizás algunos otros médicos que a lo mejor no están como, digamos, en este tema, ¿no? Pero ese término para reumatología en realidad pues no, ya quedó como mucho más fino la forma Ujú. de clasificar, ¿no? Muchísimo más claro, más concreto, ¿no? Sí, Okey. Y eso es muy bueno porque sí sigo,
a veces platicamos entre pacientes y intentamos como poder segmentar a los grupos y dicen, no, 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 yo tengo dermatopolimiositis. Y es como de, ok, entonces entendemos que si tienes afecciones en la piel, estamos hablando de una dermatomiositis, a menos de que haya alguna característica muy peculiar, como puede ser lo que ya nos acaba de explicar acerca de las otras dos miopatías inflamatorias, ¿no? Y creo que para los pacientes es muy importante, porque para que nosotros podamos empezar a tomar medidas cuidadosas y responsables sobre nuestra enfermedad, debemos de saber claramente qué enfermedad tenemos. Ahora, Así es. dentro de estos grupos de miopatías inflamatorias, me dice que también están los que están asociados a cáncer, las sobreexpuestas y otro tipo de miopatías. ¿Qué las diferencia? O sea, ¿qué diferencia mi dermatomiositis de otra dermatomiositis? Bueno, ese es un punto muy importante en la clínica, porque nosotros siempre comentamos algo que es totalmente cierto. Nosotros vemos enfermos, no enfermedades. Entonces, puede ser que en una determinada superficie, en un consultorio, digamos, tengamos a 10 pacientes con el mismo diagnóstico de dermatomiositis, pero cada uno de ellos puede tener, pues obviamente, expresión única de su enfermedad. ¿A qué me refiero? Puede ser que ese paciente, alguno sea más agresivo que otro, la naturaleza de la enfermedad. Puede ser que un paciente tenga afección pulmonar dentro de esas dermatomiositis y otro no. Puede ser que el otro tenga, digamos, mucho más severidad. Puede ser que el otro sea resistente al tratamiento. Y además digamos, un instrumento o unas herramientas que están presentes en la sangre, en el suero de los pacientes con miositis, muchos de ellos en dermatomiositis, que se llaman autoanticuerpos. O sea, usualmente cuando decimos la palabra anticuerpo lo asociamos con defensas, y pues sí, Ujú. los anticuerpos son defensas que normalmente se dedican a que nos quiten una infección como la que traigo yo, ¿no? Una pequeña gripe o alguna otra cosa que el sistema inmune pues se dedica a eso, ¿no? A defendernos. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes reumáticas es muy común encontrar que estas defensas, estos anticuerpos, se vuelven contra componentes propios de nuestro cuerpo, especialmente de nuestras células, ya sea del núcleo o del citoplasma, y entonces se conocen como autoanticuerpos, en contra mía, ¿no? Y en la dermatomiositis especialmente hay también diferencias, digamos, en el tipo de anticuerpo que pueden presentar. Entonces, yo puedo tener, vuelvo al mismo ejemplo, 10 pacientes en el consultorio con dermatomiositis, pero puede ser que 5 de ellos tengan un anticuerpo que se conoce como Mi2, M mayúscula, M de mamá y de iglesia, -2, que les confiere en sí mismo un buen pronóstico, a pesar de que tengan muy aparatoso inicio de enfermedad y una buena respuesta al tratamiento. Pero puede haber otro grupo de pacientes que tengan un anticuerpo que se conoce como MDA5, y estos pacientes puede ser que tengan una dermatomiositis, pero con no tanta debilidad o nula debilidad, que se llaman dermatomiositis amiopáticas, pero sí, además de las manifestaciones en piel, pueden tener cambios de color en las manos y otros componentes que se le conoce como vasculopatía, además de afección pulmonar que se llama enfermedad pulmonar intersticial, lo que la gente comúnmente conoce como fibrosis pulmonar. De ahí, pues, que nosotros podemos tener formas de decir que aunque es la misma
el mismo tipo, o le llamamos fenotipo clínico, como dermatomiositis, pues puede ser esas sutiles diferencias que se asocian incluso con la posibilidad mayor, 4 veces más, que el resto de la población de que presenten un cáncer. Por ejemplo, los pacientes que tienen dermatomiositis con un anticuerpo que se llama TIF1 gamma alfa, que este está asociado muy fuertemente con la presencia de cáncer en el presente o en un futuro. Entonces, estos pacientes, aunque se llaman igual en la clasificación dermatomiositis, habrá que darles un seguimiento especial, una evaluación especial en búsqueda intencionada de cáncer, aunque lo tienes que hacer en cualquier paciente con este diagnóstico, porque es algo que se puede presentar en pacientes con miositis, pero de manera muy particular lo acentuamos, el alto riesgo, digamos, así se le llama en las guías internacionales o la opinión de expertos que está publicada hace apenas un año, reumatólogos que firman esto y que, bueno, se considera como de alto riesgo el tener ese anticuerpo. De tal suerte que, volviendo a tu comentario muy atinado, y recordando que vemos enfermos, no enfermedades, aunque tengan el mismo nombre, pues hay esas sutilezas, digamos, particularidades que al clínico nos ayuda mucho y en la investigación también, ¿no? Para saber qué tenemos que buscar, qué podemos esperar, qué tenemos que prevenir en el paciente, ¿no? Okay. Eso me parece bastante interesante para que los pacientes lo puedan conocer, porque sí hay mucha diferencia y a veces eso causa mucha desinformación hasta entre pacientes. No sé, hablando del grupo de apoyo entre pacientes, a veces llegamos a comentar, es que yo tengo dermatomiositis y estoy tomando esto y esto y esto. Ah, pero yo tengo dermatomiositis, pero no estoy tomando eso, estoy tomando esto y esto y esto. Ok, porque sí, coincidimos en el nombre del diagnóstico, pero la presentación puede ser muy diferente de paciente a paciente. Tiene mucho que ver los anticuerpos que cada uno lleguemos a tener y por lo tanto también lo que el médico está buscando o sus esfuerzos hacia dónde están dirigidos, ¿no? Ujú. Entonces, sí comprender que compartimos el diagnóstico y obviamente vamos a compartir muchísimos síntomas y muchas cosas de nuestro día a día, pero todos somos muy distintos y por lo tanto, pues nuestros tratamientos de cierta manera son personalizados, dependiendo de lo que cada cuerpo necesita. Ahora, doctora, ¿quién es el responsable o quién sería el encargado médico que nos tendría que pedir como pacientes ciertos estudios de autoanticuerpos para poder determinar esto y en qué momento se pedirían? Bien, el mismo médico reumatólogo en su práctica regular, cuando un reumatólogo se está formando como reumatólogo, como especialista en reumatología, bueno, pues obviamente parte de su entrenamiento incluye dentro del estudio de estas miositis, pues que sepa qué anticuerpos pedir, por qué método pedirlo, incluso aunque sea un poco técnico, pero lo básico lo tiene que saber. Y esto, ¿en qué momento? Preguntas, Karina. Bueno, desde el momento en que tú sospechas que el paciente tiene esta enfermedad, lo indicado es que lo solicites al paciente, si se puede realizar, depende pues también de las facilidades, ¿no? Entendemos lo heterogéneo que puede resultar a veces y lo complicado, los sistemas de salud, pero en el momento en que tú estás sospechando el diagnóstico, lo ideal es que se solicite. Hay mucho que decir porque no quiero que se quede con la impresión los pacientes de que todos tienen que tener un anticuerpo positivo Mm, para tener el diagnóstico. No, no, no. Eso estamos hablando, un ejemplo de lo que ocurre en dermatomiositis. Para darte cifras de el doctor Gabriel Medrano, de la doctora Leandra, de otros colaboradores y
de tu servidora en un estudio que publicamos pues ya hace creo que 10 años o un poco más, no recuerdo. Es un estudio internacional muy interesante con población mexicana, 95 pacientes, y lo que hacemos es determinar en los tipos de miositis que en ese momento solamente teníamos incluidos dos, que era la dermatomiositis, pacientes con dermatomiositis y pacientes con polimiositis. ¿Por qué? Porque eran los más frecuentes. Y además porque no se conocían otras cosas, ¿no? Y en ese caso, bueno, se hizo la determinación por un método que es como el más confiable, que se llama el gold standard o la técnica, digamos, de cribaje principal o de detección principal con más especificidad, que no se hace rutinariamente, que solamente se deja para investigación, como fue ese estudio, pero que arrojó resultados muy importantes y los voy a compartir muy breve. Por ejemplo, en los pacientes con dermatomiositis, lo que veíamos es que 8 de cada 10 pacientes tenían un anticuerpo en su sangre circulando, de esos que te comenté, ¿no? Mientras que en las polimiositis, 8 de cada 10 no tenían ningún anticuerpo circulante. Y eso es propio de la enfermedad, de cómo se, digamos, cómo se induce o lo poco que se conoce o lo mucho que se conoce de lo que se llama la fisiopatogenia de la enfermedad, de los mecanismos inmunológicos que llevan a cabo el daño muscular, la inflamación muscular. De tal suerte que yo puedo ver a un paciente ahora en el bloque de las polimiositis o incluso de las dermatomiositis, tener todas las manifestaciones de piel y resulta que no tiene ningún anticuerpo expresado en su sangre. Pero si yo tengo estudios complementarios, ¿no? Principalmente la clínica, pero si además pues tengo otros estudios como la electromiografía o tiene elevación de las enzimas musculares, etcétera, pues yo no tengo por qué dudar de mi diagnóstico. El diagnóstico siempre es clínico. Eso es bien importante remarcarlo en este momento, porque llega incluso a ser duda en algunos, incluso residentes o incluso médicos, que si el paciente tiene pues todos los datos para pensar en una dermatomiositis o en una polimiositis y resulta que no tiene un anticuerpo sin considerar los otros estudios complementarios y luego pueden pensar no tiene nada. No te equivocaste. Si eres lo abordaste bien, si preguntaste bien, si exploraste bien, si tiene todo, pues obviamente tiene la enfermedad, pero no es igual a que tenga obligadamente un anticuerpo en su sangre, ¿ok? Ok, perfecto. Creo que sí, eso es muy importante poderlo mencionar, porque si no también vamos a caer en ese otro punto de desinformación, donde podamos decir es que si no tengo ningún autoanticuerpo, pues entonces no tengo esta enfermedad, es otra cosa. Y no, no es en todos los casos, no es siempre. Pero aquí Noelia Ledesma nos pregunta, ¿es posible tener más de un autoanticuerpo? Sí, Noelia, sí. Si estamos hablando, seguimos hablando, tenemos entendido, ¿verdad?, de las miopatías. Hay un nombre global que se da a los anticuerpos que son específicos de ciertos grupos de miositis que ya mencionamos. Y eso se llaman anticuerpos específicos de miositis. Normalmente, ¿qué pasa en las miositis y en las miopatías inflamatorias, idiopáticas o inmunemediadas? Que el paciente va a tener usualmente un solo anticuerpo específico, pero hay otro grupo de anticuerpos que se llaman anticuerpos asociados a miositis. Esto es, que se pueden presentar en otras enfermedades reumáticas como lupus, como Sjögren, como artritis reumatoide, y sin embargo también se pueden presentar en las miositis. Y esos se llaman asociados, de tal suerte que si Noelia está preguntando, ¿se puede tener más de un anticuerpo? Sí,
sí se puede tener. Usualmente es un específico y es un asociado. Usualmente es el gran porcentaje de pacientes, así es. Ok. Lo que no sería posible sería dos específicos y más de dos asociados. Mira, vamos a entrar en un terreno que si te recuerdo yo ese artículo que publicamos hace un poco, 10 años, algo así, con el doctor Gabriel Medrano y otros reumatólogos mexicanos, pues normalmente te diría, no, es solamente un anticuerpo Ujú. específico y normalmente es un asociado. Pero hace aproximadamente, no sé, más o menos 5 años, un poco más, hay en la industria, hay en los laboratorios una forma que no es tan complicada de hacer ni de tanta investigación, sino es una forma que se conoce como el famoso line blot o el ensayo en línea, que son las tiritas, ¿no? Que yo quería presentarles como todo eso, pero dije, no, bueno, tranquila, Mónica, mejor vamos viendo pregunta por pregunta, ¿no? Porque también es difícil como presentarles cosas, no estoy dando una conferencia de reumatólogo ni nada, pero bueno. Claro. Pero son las tiritas como de papel que vienen como embebidas, ¿no? Con estas proteínas que se reconocen como extrañas, es decir, como autoanticuerpos. Y ahí, en estos casos, es común que tengamos, dependiendo a quién leas, es muy importante que te diga eso, porque si lees a los europeos, pues te dan una cifra, si lees a los americanos, te dan otra. En la experiencia mexicana, lo que yo te puedo comentar de mi experiencia, es que yo puedo ver hasta un 13% en donde existe más de un anticuerpo específico. ¿Cuál es lo que a lo mejor, pues no es tanto obligación de ustedes, ni es tan necesario que lo sepan, pero lo voy a preguntar porque ya me están metiendo en este terreno? Lo voy a explicar de manera muy simple. Entre más intensa se pinte el papelito, es más seguro que si lo tengas. De tal suerte que si el line blot es realmente fuertemente positivo o un positivo moderado, usualmente va a ser algo cierto, ¿no? Porque hay ese 13% que te hablo, en donde puede haber más de uno, la mayoría caen en los que son muy débilmente positivos o que están apenas al límite, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si te digo que el máximo es 10 y tienen 11 y luego les ponen que está positivo a este más este, pues a lo mejor el otro tenía 58 o 98 y uno tenía 13. ¿Me explico? Entonces, si tú lo sigues en el tiempo, ese paciente usualmente va a ser uno solo el que siga, es decir, era el verdadero. ¿Me explico? Ujú. Sí. El otro como que aparenta estar, pero no está tanto. Le conocemos como falso positivo. Ujú. Okey. Ujú. Pues muchísimas gracias por esta información, porque sí, realmente nosotros no, pues, obviamente no somos reumatólogos, no conocemos toda la información que ustedes tienen, pero sí tenemos mucho interés en aprender y en conocer y en informarnos. Y a veces ese interés que nosotros tenemos en aprender nos lleva a caer en información que no es tan buena, que nos empiezan a explicar otras cosas y eso nos lleva a veces a caer en tratamientos que tampoco son los adecuados para nuestra enfermedad. Entonces, tener información veraz, científica, correcta acerca de nuestra enfermedad, pues sí nos ayuda a tomar decisiones más responsables. Tenemos aquí otra duda de María Calderón que nos dice, buenas noches, ¿qué pronósticos hay para pacientes con miositis con cuerpos de inclusión? Bien, a María Calderón. Bien, mira, María, normalmente este tipo de miositis es la que podemos decir que es el peor pronóstico porque no hay un tratamiento eficaz. Todavía no hay un tratamiento que esté aprobado en donde se haya visto que puede haber una mejoría o apagarse totalmente los síntomas o que regrese el paciente a tener esa fuerza muscular, esos músculos
que tenía antes del inicio de la miositis de cuerpos de inclusión. Es en la única de estas 4 que hemos nombrado en la que no hay un tratamiento efectivo. Usualmente se dan pues los tratamientos que se tienen a la mano en ese intento de ver si el paciente puede tener alguna mejoría, pero es el que normalmente tiene peor pronóstico. Okay. Que aún así, pues yo considero que sería importante, pues no abandonar los tratamientos, porque me imagino que aunque no den los resultados tan buenos como, por ejemplo, puedan dar en una dermatomiositis o en una polimiositis, sí deben de ayudar mucho a la calidad de vida de los pacientes. Pues de hecho es lo que siempre intentamos, ¿no? Como médicos y como reumatólogos, pues evidentemente es lo que nos importa de primera mano, el que nosotros podamos regresar a la calidad de vida, al mejor estado funcional al paciente. Entonces, sí, obviamente que lo vamos a hacer siempre, pero sí, si hablamos de pronósticos, pues sí es el que no tenemos tan mejores cifras, ¿no? Como las otras tipos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Ahora, hablando de tratamientos, precisamente, cuéntenos, ¿qué está pasando con los tratamientos de miopatías inflamatorias? Sabemos que hay investigaciones, sabemos que ya están, bueno, desde hace tiempo están poniendo atención a estas enfermedades. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha sucedido? Bueno, mira, tuve la oportunidad el pasado mayo de dar una plática que me pidió la Sociedad Peruana de Reumatología, justamente de tratamientos biológicos, ¿no? O sintéticos dirigidos a los nuevos tratamientos que hay para miositis. Entonces, de alguna manera, se habla como de acuerdo al tipo de miositis, de estas que estamos hablando, dermatomiositis, polimiositis, miositis necrotizante inmune mediada, que son en las que más investigación hay. Y entonces, por decirte algo, se están probando moléculas, anticuerpos que van en contra de componentes que se le conoce como la cascada del complemento, que es una parte de proteínas que hace esta inflamación en los músculos de pacientes, sobre todo con una miositis necrotizante inmune mediada. No está probado como el éxito rotundo, de hecho no había algunos resultados alentadores, pero bueno, hay algunos que ya están diciendo no funcionan como lo esperamos. En la dermatomiositis y en la polimiositis, a pesar de que hay tratamientos nuevos, hay unos tratamientos que siguen siendo muy vigentes, aunque ya tienen muchos años con nosotros. Y esos se llama el rituximab. Digo, no quiero hacer ningún comercial, por eso mejor digo el nombre tal cual. El rituximab de lo que es el anticuerpo monoclonal y el otro, la inmunoglobulina intravenosa. Esos son como muy ya probados y que a pesar de que tienen tantos años ya con nosotros, siguen siendo efectivos para muchos casos. En las miositis como tal, sobre todo en la poli y en la dermatomiositis, hay algo que se conoce como la firma de interferón. Esa firma de interferón es un mecanismo por el cual puede hacerse daño, inflamación en los músculos. Entonces, hay medicamentos que van dirigidos en contra de ese interferón que se llama interferón tipo 1, ¿no? Y hay un nombre, por ejemplo, de estos interferones, interferón alfa. Hay medicamentos que van en contra de estos y bueno, ¿qué pasa con los ensayos? Cuando ves y revisas este tipo de información,
una digamos, de los mayores obstáculos que podemos tener es que las miopatías inflamatorias idiopáticas, pues son enfermedades que incluso algunos las pueden como caracterizar como enfermedades raras. ¿Y a qué va este comentario? A que normalmente se tienen que hacer esfuerzos muy, muy grandes en el mundo para lograr una muestra robusta de pacientes y poderles dar en una cantidad muy importante de pacientes el tratamiento y poder tener resultados como más confiables, digamos, ¿no? De estas moléculas. Y entonces es uno de los obstáculos que es importante que el paciente conozca, porque no es lo mismo hablar de, no sé, de la prevalencia de artritis reumatoide, la prevalencia, pues cuántos casos hay de artritis reumatoide, digamos, en una zona geográfica, en mi hospital, pues van a ser muchísimo más, digamos que la prevalencia en artritis reumatoide es de casi 2 casos por cada 100 personas que están en México en particular, pero no sabemos la prevalencia de las miositis. Se conoce que es una prevalencia baja en el mundo, pero eso hace que estos esfuerzos para investigación, ya sea de nuevas moléculas o investigación de todo tipo, de anticuerpos o de otras cosas, tenemos que unir esfuerzos y hacer varios centros estos estudios para poder validar de alguna manera estos nuevos tratamientos que existen, ¿no? Y por el momento, digamos que se están probando varias moléculas que están en lo que se llama fase 2 o fase 3. El doctor Gabriel Medrano tiene varios protocolos de esto, pero todavía no se puede pues como comentar de que sí ya está probadísima su eficacia, porque pues todavía falta ese análisis de los datos, el análisis estadístico y ver si, como te comentaba, en estas otras moléculas que van contra el complemento y resulta que, bueno, pues para muchos grupos no funcionaron, entonces hace falta ver esos análisis y determinar en el mundo, en muchos centros del mundo, si realmente puede ser efectivo. Ok. Entonces también aquí creo que es importante mencionar, pues la importancia que los pacientes tenemos al participar en los protocolos de investigación, ¿no? El Total. podernos unir. Sí, sí, fíjate, porque hay estudios que se le llaman estudios de factibilidad, es decir, se descubre una molécula, por comentarte algo, ¿no? Los inhibidores de unas moléculas que se llaman inhibidores de JAK, ¿no? Tofacitinib o algunos otros, no quiero dar nombres para no meterme en problemas. Y puede ser que funcionen, pero sí tienes que hacer a gran escala para ver pues qué tanto puede impactar en la enfermedad, qué tanto puede mejorar, a qué grupos le mejora más. No es lo mismo la respuesta de un paciente con dermatomiositis más esto, más el otro, más este anticuerpo, ¿sí me explico? Que una dermatomiositis que no tiene esas características. Y hablando ya así como de lo nuevo, que todavía, reitero, o sea, no está ni por lejos aceptado por la Food and Drug Administration o cosas de ese tipo, sino que se da en casos como de experimentación estrictamente, son como la reingeniería genética, es decir, te obtienen tus células, modifican tu material genético en ciertas regiones en donde puede estar, digamos, pues como vuelta media loca tu célula produciendo mucha inflamación. Y luego, después de que hacen esa como reingeniería, te lo regresan, que esto es una terapia que se está usando mucho en cáncer,
pero que en muy pocos casos, apenas 3 casos que hay publicados que yo he revisado recientemente, hay una respuesta dramática de pacientes que estaban totalmente desahuciados y que dices, wow, después de este empleo de estas células con reingeniería que se llaman CAR T cells, es algo impresionante, con una sola aplicación de esto y mejoran y como que si se hubiera desaparecido la enfermedad y están en lo que se llama libres de enfermedad sin siquiera tratamiento. Pero no quiero dar información que luego sea mal usada, mal empleada, Sí, mal claro. entendida, pero si estamos hablando de lo que es más nuevo y de lo que se está pasando también en investigación en el mundo, eso también es algo importante que quizás sería para los pacientes bueno conocer, ¿no? Sí, claro, también saber que la investigación no se detiene, que el avance de la ciencia y de la tecnología no se detiene para la mejoría de la salud de las personas. Sin embargo, a pesar de que nosotros quisiéramos que este avance, y no dudo que ustedes también como médicos quisieran que este avance fuera muchísimo más rápido, pues hay muchas cosas que pues influyen en el camino, que no puede ser tan veloz, que hay cosas que se empiezan a investigar para unas enfermedades y poco a poco van descubriendo que son buenas también para otras enfermedades o pueden funcionar para otras enfermedades, pero pues es lento, ¿no? Y aún así, pues muchísimas gracias a médicos como ustedes, como usted, como el doctor Medrano, como todos los médicos de su equipo, todos los participantes de su equipo, que están dedicados pues a esta parte de la investigación. Ahora, doctora, usted está haciendo una investigación que aquí tenemos el nombre CFG 1396-2023 del CONACYT. ¿Esta investigación de qué trata? Sí, mira, esta es una investigación bueno, gracias a los apoyos del gobierno federal del CONACYT, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, nos permitió en la modalidad grupal tener este financiamiento para hacer un estudio en biopsias en tejido del músculo de pacientes con estas enfermedades y buscar digamos, los cambios que existen en el músculo, pero al nivel más pequeñito que podemos hacer en este momento, que se llama la ultraestructura. Para ello necesitamos analizar esos pedacitos chiquitos de tejido que se obtienen de ustedes como pacientes, a quienes agradecemos profundamente a los que han tenido la disposición para ello con el doctor Gabriel Medrano y con todos nuestros pacientes. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que queremos hacer es, digamos, clasificar los cambios que estamos observando, pero al nivel más molecular, más profundo de la fibra muscular. ¿Y por qué quisimos hacer esto? Porque hay algo que está como sobreentendido, incluso para los reumatólogos, en el sentido de que cuando tú revisas el tema de las miositis y que estás apenas aprendiendo estas enfermedades como reumatólogos, normalmente te dicen que el músculo está dañado y está dañado por siempre. Y entonces uno se queda con esta idea fija, ¿no? De que el paciente, pues seguramente siempre va a tener, no sé, destruido el músculo. Esa es como una idea que la podemos adoptar muchos de nosotros cuando estamos en formación. ¿Y qué estamos viendo con este estudio? Bueno, estamos viendo las características más finas de la fibra muscular y estamos midiendo incluso el diámetro de la fibra muscular con un software especial y estamos determinando y caracterizando como realmente esto que se ve en las dermatomiositis. Bueno, ok, vemos que tenemos, digamos, a una fibra mucho más
conservada, mucho más bonita, casi no tiene defectos. Hay algunas que están más chiquitas, o sea, atróficas, pero en general es una fibra que se ve como lo más anatómicamente sana, digamos, dentro del daño que ha tenido, comparado, por ejemplo, con un paciente que tiene polimiositis o que tiene la miopatía necrotizante inmune mediada, en donde estamos encontrando unos cambios pues que yo nunca había visto. De hecho, es la primera vez que seguramente vamos a reportarlo en el mundo, el doctor Gabriel Medrano y todo el equipo, porque hay algunos cambios que vemos que en la fibra muscular que son pues realmente muy interesantes. Parece que hubieran como hecho unas perforaciones como con barrenos, ¿no? Así, como si se hubieran metido un barreno, no sé si me explico suficientemente con eso, o como si fuera, si hubieran metido un tornillo dentro de algo, ¿no? Ya ves cómo queda ese orificio, así muy regular, etcétera. Entonces vemos que pues no es lo mismo, que definitivamente hay cambios que no son no están presentes en los diferentes, en todos los tipos de miositis, sino que como que están caracterizándose en ciertos tipos de miositis, más allá de que nosotros sabemos que el estudio convencional de una biopsia pues también nos arroja, pues, obviamente, datos importantes, muy importantes, pero el conocer ultraestructuralmente con microscopía electrónica estos cambios, lo que pretendemos es romper lo que decimos nosotros paradigmas, ¿no? Hacer un avance en el conocimiento, en esta interacción que tiene de especial este proyecto. Para llegar a hacer esto, y te lo estoy platicando así de manera muy somera, hay un grupo de colaboradores a nivel nacional muy importantes de diferentes disciplinas. Tenemos neurólogos expertos en nervio y músculo, tenemos obviamente reumatólogos como el doctor Gabriel Medrano, como la doctora Angélica Vargas, el Ignacio Chávez también, tenemos físicos, tenemos expertos en nanomateriales, en física, en ingeniería de tejidos. Tenemos un equipo muy grande de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad de Guadalajara, obviamente, que es donde parte el proyecto, donde inicia. Y bueno, creo que está aquí con nosotros un alumno de doctorado, que es el alumno Cristian Juárez, no sé si está por aquí, que a lo mejor sería interesante que él platicara de manera muy sencilla qué es lo que él, como estudiante de doctorado, considera que está aportando con ese estudio. Hola, Claro que muy sí. buenas. Hola, Cristian, buenas noches. Mucho gusto tenerte aquí. Hola, mucho gusto a toda la audiencia. Así como lo comenta la doctora Mónica Vázquez, pues yo soy alumno de doctorado y pues principalmente mi proyecto gira alrededor de todo de esta enfermedad, que como ya lo comentó la doctora Moni, es pues no muy prevalente, pero sí es muy importante estudiarla. Perdón por el ruido que se logra escuchar, pero ya saben, no podemos tener como el control de eso. Así como comenta la doctora Moni, pues sí, yo me encargo principalmente de estudiar estos hallazgos que se encuentran en esta ultraestructura que ya escribió de manera adecuada, que es ver como el músculo a una resolución mejor en una fotografía 3D, y podemos observar varios cambios que hace en diferentes fenotipos la enfermedad, así como ya describió. Tenemos miositis por cuerpos de inclusión, tenemos miopatía necrotizante inmunomediada, dermatomiositis y polimiositis, ¿no? Entonces, estos son como que los clásicos, los principales, y en cada uno de ellos podemos encontrar, pues, de cierta manera, cosas que son como que ya específicas en cada uno de estos subgrupos,
podemos encontrar pequeños poros, podemos encontrar, así como ya dijo, tunelizaciones, que es como si le hubiéramos pasado un tornillo a la fibra muscular, al músculo. Entonces, todos estos hallazgos nos han permitido, pues, poder, sobre todo, echarle más ganas a cómo se estudia la miopatía desde otro punto de vista, que a lo mejor no es la clínica, sino algo más innovador. De hecho, también podemos medir algunos diámetros de las fibras para ver si están más pequeñas, para ver si están más grandes. Entonces, todo esto nos ha permitido, pues, tener un avance significativo en la investigación. Pero creemos que, pues, hay muchas cosas más que explorar. Entonces, hasta aquí hemos llegado ahorita, pero sin embargo vamos a avanzar mucho más con todos los datos y sobre todo la disposición de todos los pacientes, que gracias a ellos podemos seguir avanzando y comprendiendo más que nada cómo funciona esta enfermedad. Y muchísimas gracias y muchas gracias a ambos por la explicación tan detallada que nos dan, porque realmente, pues yo lo veo desde la perspectiva como paciente y yo digo, bueno, yo conozco mis síntomas, el nombre de mi enfermedad, mis tratamientos y cómo la vivo día a día, pero en lo interno, 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 en lo más interno, en el fondo del fondo, es una vida completamente diferente, o sea, mis músculos tienen una vida completamente diferente en lo más interno y ellos están haciendo algo. Y ese algo, pues, ya va repercutiendo en lo que nosotros como pacientes ya mostramos como síntomas y demás. Entonces, llegar hasta lo más profundo es, no sé, a mí me parece admirable y completamente apasionante verlo así, ¿no? Me lo imagino justamente como el universo. El universo es enorme y ustedes están yendo hasta lo más pequeñito de todo esto. Entonces es algo, wow, admirable. A pesar de que creo que entiendo muy poco de lo que nos explican, porque es algo que agradezco que lo estén haciendo de una forma muy sencilla, pero es un mundo completamente, pues, diverso y complejo. Me da muchísimo gusto que lo estén investigando y que también lo estén compartiendo con esto, porque esto también motiva a los pacientes a poder continuar aportando nuestro granito de arena, informa a las personas y a la sociedad en general acerca no solamente del hecho de que estas enfermedades existen, sino que se están investigando, se están estudiando y se está poniendo la mira en un grupo que podría parecer pequeño, pero estamos hablando de millones de personas afectadas con estas enfermedades. Así es, Karina. Y bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, pero quiero decir en público también que una de las estrellas, digamos, todos tenemos un papel en este, pues, gran proyecto. Y una de las, pues, así le llamo yo, las estrellas académicas, ¿no? Es una doctora en ciencias que ahora está haciendo el postdoctorado con este proyecto, la doctora Andrea Aguilar, que no sé si está conectada, estaba enfermita, y la otra persona que permite que, bueno, todo funcione y que todos estemos alineados en todo, es la química Cintia Gómez. Y no sé si estén por aquí, quisieran dar alguna impresión, no sé. Andrea Aguilar, sí Hola, la tengo buenas noches. aquí. Sí, estoy un poquito enfermita, pero claro que aquí estoy con toda la emoción del mundo acompañándolos y escuchándolos. Y pues bueno, ya la doctora Moni nos dio su explicación magistral, también Cristian, que nos ayuda muchísimo. Y pues nada, que yo me siento completamente pues agradecida y afortunada de formar parte de este grupo de investigación. Y pues me da mucha emoción también ahora como poder compartirlo más con los pacientes, como un poquito más de cerquita y hacer justamente esta difusión del conocimiento que se está generando, que no nada más se quede dentro del ambiente científico, sino que también a los pacientes explicarles lo que estamos haciendo, que sepan que aunque su enfermedad parezca rara, que nadie la conoce, y ya vemos científicos que estamos interesados en conocerla mejor.
y pues también dentro de lo que se pueda calmar sus preocupaciones de que se está estudiando toda esta área. Y justamente como Cristian y la doctora Moni también nos explicaban, es bastante interesante que, así como la doctora Moni al inicio nos explicaba de que hay características muy específicas para cada uno de los fenotipos clínicos que son dermatomiositis, polimiositis, miositis por cuerpos de inclusión, la necrotizante inmune mediada, es muy interesante que encontramos características muy definidas ultraestructuralmente, o sea, desde lo chiquitito. Entonces, es muy interesante esta investigación, todo lo que estamos encontrando. Sí, por supuesto, y pues muchísimas gracias a todos los que participan en ella, que yo sé que aquí, y agradezco el tiempo de cada uno de ustedes, están un pequeño grupo de todos los participantes en esta investigación, porque me imagino que debe de ser un equipo bastante amplio y diverso. Sí, es un equipo muy grande. No sé si el doctor Gabriel Medrano esté por ahí. Normalmente sé que muchísimo trabajo a esta hora, pero no sé si alguien más nos acompaña, lo desconozco. Me parece que sí está disponible el doctor Medrano. Sí, te he estado escuchando y bueno, pues muy interesante, sobre todo si yo me pongo a escucharla como si yo fuera paciente, creo que fue bastante entendible todas estas cosas de investigación nueva que se están realizando. Entonces, dada la naturaleza de una enfermedad poco prevalente o denominada como huérfana en Europa, en donde hay muy pocos pacientes, pues que todos los pacientes participen es un hecho histórico muy relevante, porque inclusive hay médicos que no ven estas patologías porque no las tienen. Los médicos que estamos en hospitales de concentración, por cuestiones lógicas, bueno, potencialmente tenemos más, entonces compete de nuestro lado poner nuestro granito de arena para apoyar pues todo lo que sea un desarrollo en investigación y documentar realmente las cosas nuevas en investigación que potencialmente, a final de cuentas, pueden desencadenar en blancos terapéuticos nuevos para el beneficio futuro de los pacientes. Entonces, escuché todo. No hablé ahorita porque, aunque no lo crean, sí estoy trabajando ahorita en varios proyectos de investigación. Ahorita tengo monitoreos y todas estas carpetas que ven, bueno, no sé, que ven aquí, son porque ahorita estoy trabajando en varios ensayos clínicos de miopatías inflamatorias. Entonces sigo aquí trabajando, pero muy gustoso porque pues el equipo de Moni es un equipazo impresionante. Entonces, mi apoyo siempre con ellos, ¿ok? Muchas gracias, doctor Gabriel, de verdad. Gracias al doctor Gabriel, lo tengo que decir, pues realmente hemos logrado tener una muestra robusta, nos ha proporcionado en una cantidad de tiempo récord casi 40 biopsias musculares, entonces eso ha enriquecido impresionantemente tanto la rapidez con la que estamos obteniendo los datos como la validez de lo que se está analizando. Entonces, realmente debemos muchísimo al doctor Gabriel Medrano, porque si no fuera, aunque tuviéramos toda la intención, si no tuviéramos a la cantidad de pacientes que pues él tiene en su clínica de miopatías, pues obviamente no podríamos estar aquí platicando contigo, Karina. Claro. Muchísimas gracias, doctor Medrano, muchísimas gracias, doctora Mónica, y a todos los integrantes de este equipo por este esfuerzo tan grande, por mantenernos informados, por todo lo que hacen, y a todos los pacientes que están conectados en este momento y que nos van a ver en un futuro, porque no todos están en línea, pero nos van a ver. Es muy importante que participemos en el trabajo que están haciendo los médicos que están investigando estas enfermedades, porque están trabajando por y para nosotros, para la mejoría de nuestra salud. Tal vez no veamos los resultados inmediatamente en nosotros o no lo vayan a aplicar inmediatamente en este momento, pero de verdad que lo que ellos están haciendo es un trabajo titánico para mejorar la calidad de vida de muchísimas personas.
Y hoy, tal vez, bueno, no tal vez, nosotros no elegimos tener esta enfermedad en ningún momento, pero sí tenemos hoy en nuestras manos la elección de poder aportar un granito de arena a la evolución de la investigación científica que se está haciendo, que es muy importante. Entonces, yo quiero invitar a nombre de AMI, pero también a término personal, a todos los pacientes con miopatías inflamatorias. Vamos a integrarnos a la investigación, vamos también a aportar nuestro granito de arena. Yo sé lo difícil que es vivir con esta enfermedad, pero también sabemos lo resilientes que podemos ser y lo mucho que podemos construir. Pues ahora tenemos una puerta aquí enfrente de nosotros para poder decir, vamos y participemos, ¿no? Entonces, pues es eso, esa invitación a que podamos participar en los protocolos, ahorita con las biopsias, con las investigaciones, con todo lo que están haciendo para que, pues, demos un poquito de ayuda también, como agradecimiento a todo el apoyo que ustedes como médicos nos dan todos los días a nosotros. Pues muchas gracias, la verdad, de nuevo, ha sido para mí una gran fortuna el que el doctor Gabriel Medrano me permitiera tener tremendo foro para poder dar a conocer esto y compartirlo. De verdad lo agradezco muchísimo, Karina. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias a ti, Gabriel. Muchísimas gracias por todo este apoyo incondicional que has tenido desde hace muchos años para los proyectos y bueno, que esperemos que no sea la última vez que estemos charlando con ustedes y contigo, Karina, como presidenta de esta asociación tan importante para el estudio de miocitis. Yo le prometo, doctora, que no va a ser la última vez. Nos gusta mucho poderlos tener aquí. Somos pacientes muy curiosos, entonces qué bueno que podamos curiosear mejor por este lado, con información, con una evidencia científica, con algo sustentable, con algo bueno para nosotros que podamos aprender de este lado. Creo que es muy bueno. Y pues muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y por todo lo que están haciendo con la investigación. En este momento, doctora Mónica, no sé si tengo unos minutos más para podernos ayudar a resolver algunas dudas que nos dejaron en los comentarios. Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Pues a los demás participantes, si desean quedarse, también a resolver dudas, o si desean, pues nos podemos despedir de ustedes para quedarnos un ratito con la doctora Mónica. Pues yo sigo escuchando por cualquier cosa, ¿ok? ¿Ok? Gracias. Perfecto, pues los dejo aquí que nos puedan escuchar para cualquier situación y me quedo un momento con la doctora Mónica que tenemos aquí algunas preguntas. Pregunta Marité Villablanca Quesada. Si yo me hice un panel de miopatías inflamatorias el año pasado y me salió uno con positivo fuerte, ¿se puede modificar, subir los niveles de ese o de otro de un año a otro? Marité. Mira, eso es una excelente pregunta. Los métodos como en el cual te detectaste tú tus anticuerpos se llaman métodos de este ensayo en línea, pues semi-cuantitativos, ¿no? Entonces, a pesar de que uno dice, bueno, positivo fuerte es de tanto a tanto index, ahora se están desarrollando unos métodos alternos en donde no soy yo la que es la investigadora principal, sino es un grupo muy, muy fuerte también de Estados Unidos. Y voy a dar simplemente así como la idea, porque no me corresponde a mí ser la portadora de esto, pero hay métodos ya que se están desarrollando que de una manera ya cuantitativa, de manera muy precisa, podemos estar viendo justamente este fenómeno de ver cada año con seguimiento de estos sueros de los pacientes, cómo se comportan estos anticuerpos que eran positivos débiles o positivos fuertes. ¿Qué pasa? Sí, lo que estamos viendo es que se mantienen la mayoría de ellos con distintos niveles, es decir, primero se tiene que
ver que cada anticuerpo, es lo que se está observando, tiene como un nivel de expresión, es decir, es como lo más alto que puede tener alguien en lo que se está viendo, por decirte, es 200, ¿no? 200 unidades. Hay otros que pueden ser 6,000, pero sin embargo, lo que estamos viendo es que, aunque sean 200 o 6,000, no es que sea uno más bajito y otro más fuerte o menos importante y más importante. No, así se están expresando. Eso no lo sabíamos antes. Y lo que sí estamos viendo es de que sí persisten a lo largo del tiempo, mas no cambia el anticuerpo. ¿Me explico? En el concepto, regresándonos un poco a que solamente tenemos uno que es específico, sigue siendo específico y puede cambiar un poquito el título. Lo que todavía no te puedo contestar, Marité, es si eso tiene impacto sobre tu actividad de la enfermedad, sobre tus síntomas. Eso es lo que todavía no sabemos, porque seguramente eso se va a resolver en la segunda parte de esta investigación que se está haciendo en varios países. Y bueno, parte de ese grupo estamos participando nosotros, pero es muy, muy importante tu pregunta, muy importante. Eso es una de las cosas que nos queda por resolver a los reumatólogos, de qué papel tiene la cantidad del anticuerpo en un paciente. Tiene que ver algo con el pronóstico, tiene que ver algo con la respuesta al tratamiento, se modifica el anticuerpo, si yo le pongo el tratamiento A, B o C, o si tiene las manifestaciones en la piel, más las manifestaciones en el pulmón, más, ¿sí me explicó? Entonces, eso es muy interesante tu pregunta. Gracias por preguntar eso. Muchas gracias, doctora Mónica. Tenemos aquí la pregunta de Raquel Rubí Castro, que nos dice, ¿es normal que se nos presenten contracturas musculares o inflamación de tendones estando la enfermedad en remisión? No sé si es un tendón o un músculo lo que siento contraído, pero más o menos lo que puedo explicar lo que siento. Bien, normalmente estas enfermedades, al menos no en las variantes adultas, en las variantes juveniles, que no hablamos en esta charla de ellas, pero hay algunas variantes juveniles, como la dermatomiositis juvenil, o algunas que se llaman superposiciones, que no son estrictamente las miositis que hablamos, sino son otros, obviamente, pues superposiciones, es decir, es miositis más alguna otra enfermedad reumática. Puede haber un comportamiento, por ejemplo, en la escleromiositis, en donde puedas tener afección y endurecimiento de algunos tendones. Como ignoro exactamente lo que te está pasando, porque usualmente, bueno, lo que uno hace es revisar al paciente, platicar con él, explorar, etcétera, pero normalmente las miositis de las que hablamos no son causa de contracturas. O sea, la contractura es más bien un evento mecánico, mala postura o posturas viciadas, etcétera, y el tendón, pues, es lo que pega a todos los músculos al hueso. Entonces, si traes una contractura, a lo mejor traes lastimado el tendón, pero es algo más mecánico que la actividad inflamatoria de tu enfermedad. Okay. Que esto ya sería muy importante, pues también poderlo revisar con rehabilitación, por si tal vez el músculo no se está moviendo adecuadamente y en algún movimiento nos estamos lastimando o no se está ejercitando adecuadamente, y por la falta de movimiento, pues también puede llegar a generar esta contractura. Fíjate que me das, no sé si me permitas, Karina, recordé en este momento algo que creo que es importante que conozcan los pacientes. Hay una doctora en Europa que es muy, muy reconocida, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, y con quien tenemos colaboración desde hace muchos años, el doctor Gabriel Medrano y tu servidora, que se llama la doctora Ingrid Lomberg. Ella muchos años fue jefa de la clínica de miositis en el Karolinska, sigue siendo lo que se llama senior, ¿no? Es decir, la jefa como honoraria, y ella fue la primera en el mundo en describir la importancia que tiene una rehabilitación temprana en los pacientes que tienen miositis inflamatorias,
porque se ve que aquel paciente, como hace muchos años pasaba, que se le decía, tiene dermatomiositis, tiene polimiositis, tiene que descansar. No, al contrario, ella demostró, tiene una clínica de rehabilitación impresionante, es muy grande y con unos técnicos tremendamente buenos, que aquel paciente que más rápido hace esta digamos, rehabilitación muscular paulatina, más se fortalece su músculo más rápido y menos secuelas tiene. Entonces, esto es algo que me recordó este comentario que hiciste, Karina, y creo que es importante hacer pues la observación. Importantísimo. Yo creo que no hay transmisión en vivo que nosotros hagamos donde no digamos que la forma para recuperar la fuerza muscular es por medio de la rehabilitación. Sí, por supuesto, tenemos que cuidar nuestra alimentación, comer proteínas, tomar los medicamentos para bajar la inflamación, para reducir la actividad de la enfermedad, pero la rehabilitación es el camino para poder recuperar la fuerza muscular y tiene que ser una buena rehabilitación o una rehabilitación guiada para no lastimarnos y dañar más al músculo, sino tiene que ser algo con mucha responsabilidad. Entonces, muchas gracias por también confirmarnos esto, porque también tenemos mucho, todavía se sigue teniendo esa información en pacientes de que si nuestra CPK está por encima de tanto, no movimiento, no rehabilitación, no nada. Y pues se ha tratado de desmentir eso de no, sí movimiento, tal vez no tan activo, tal vez no tan brusco, aunque sea pasivo, aunque sea con asistencia, pero sí es importante pues darle movimiento al músculo, porque músculo que no se mueve, músculo que se atrofia. Bien importante eso que mencionas. Bueno, perdón, es que son muchas cosas las que quiero compartir. Sí. Hay ocasiones, y lo menciona mucho esta doctora Ingrid Lomberg, hay ocasiones en que el paciente ya está, digamos, sin actividad clínica. ¿Por qué no digo remisión? Porque la palabra remisión así tal cual, no está bien definida en las miositis inflamatorias de los adultos, está en las juveniles. Pero bueno, cuando la enfermedad está apagada para fines prácticos, muchas veces vemos que el paciente, a pesar de que ya está bien, etcétera, tiene niveles de CPK, no sé, 200, 300, discretamente elevados. Y entonces muchas veces hay reumatólogos que incluso vuelven a dar tratamiento o dan otro esquema pensando que esa actividad no, es falta de ejercicio, justamente lo que mencionas, Karina. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo es justamente un fenómeno de atrofia muscular. Y un dato adicional, cuando nosotros vemos los exámenes y vemos una química sanguínea, si tú ves la creatinina, que es una de las sustancias que debemos de usar, digamos, para ver función renal, y ves que el paciente tiene una creatinina baja, es decir, si tu nivel de creatinina en el laboratorio se detecta, el rango menor dice 0.5 y el paciente tiene 0.3 y ese paciente tiene miositis y está con la enfermedad apagada, quiere decir que está haciendo atrofia. Eso significa de manera indirecta, muy probablemente que está haciendo atrofia muscular y que le hace falta justamente implementar nutrición, pero rehabilitación, ¿no? Okay. Importantísimo. Y creo que nos acaba de dar un dato muy, muy importante de cosas que a veces no llegamos a entender, esa pequeña diferencia a veces entre estos niveles que podemos tener y pues todo esto, ¿no? La parte del ejercicio o la rehabilitación como parte indispensable de la recuperación en miopatías inflamatorias. Veamos aquí una pregunta de Dulce Meléndez que nos dice, hola, me diagnosticaron por EMG miositis inflamatoria. En mi país no hay forma de saber cuál es hace un año, pero la padezco hace 12 años. Mi pregunta es, ¿qué tanta mejoría puedo esperar con el tratamiento? Pues después de un año no veo mejoría. Ok, esta respuesta, Dulce, puede tener varias aristas. El diagnóstico siempre se hace clínico. Es decir, si tú tienes los síntomas y en esa primera o subsecuentes visitas que tienes con tu
médico, reumatólogo, te está preguntando, etcétera, y sobre todo al inicio, tú tenías estos síntomas que hablan de que puedes tener alguna de estas enfermedades que ya describimos, pues obviamente lo más seguro es que la tengas. Insisto, los estudios auxiliares que pueden ser incluso hasta resonancia magnética, electromiografía, los niveles de enzimas, etcétera, son estudios adicionales complementarios. Lo más importante es la clínica. Aunque la electromiografía la puedan interpretar como que sí tienes una miositis, puede ser que no estés realmente padeciendo una como tal. Y la otra sería, digo, no quiero tampoco abusar en mis comentarios, pero sería pues revisar qué tratamiento estás llevando, si es el adecuado, para el tipo de manifestación que tienes. En resumidas cuentas, tienes que ser quizás revalorada para que de nueva cuenta, bueno, pues se analice tu caso, ¿no? Okay. Muchas gracias. Aquí nos pregunta Nayeli, doctora, buena tarde. Tengo 10 años diagnosticada con polimiositis y me han aplicado 3 biológicos, Enbrel y rituximab. Con este último tuve una mejora bastante sin llegar a remisión. Mi reumatóloga, tomando en consideración que la enfermedad está muy poco activa, decidió suspender por un proceso de intentar embarazo. En ese proceso tuve una leve recaída y para no interrumpir el proceso decidió aplicar Cimzia, tercer biológico. Y aunque no he sentido mejoría, aunque he sentido mejoría, perdón, no ha sido tan pronto como con el Rituxi. No sé si ahí venía más información. Nayeli, quiero que mis comentarios no se vayan a malinterpretar, no estoy juzgando absolutamente nada, simplemente me voy a dedicar a hacer una explicación muy somera de lo que desde mi punto de vista y mi conocimiento abarcan, ¿ok? Los medicamentos anti-TNF, como los que mencionaste, Enbrel, Cimzia y otros más, en los estudios que se han hecho para tratamiento pues, de estas enfermedades, la mayoría de ellos coinciden en que no funcionan, en que no son efectivos. El rituximab, sin embargo, lo comentábamos hace un rato, sí es un medicamento que ha probado sí tener eficacia. Entonces, pues quizá no sea algo que se tenga que decidir así, ¿no? Y menos yo, que no te conozco y que no sé cómo es tu enfermedad, ni mucho menos, simplemente te comento lo que las grandes o los estudios como más importantes han concluido acerca de los anti-TNFs, como es el Enbrel, como es el Cimzia, no son de utilidad en general para las miositis inflamatorias, a diferencia del rituximab. Creo que de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que comentarlo con tu médico y ser revalorada en ese sentido, porque no recuerdo por aquí si vi embarazo. Ah, no estás embarazada, ¿verdad? Porque ahí suspendieron un proceso de intentar un embarazo. Ok, bien, sí. Sí, hay que tener muchísimo cuidado porque esto no se puede aplicar en embarazo y menos anti-TNFs porque bloquean el desarrollo del tubo neural. Okay. Pues muchísimas gracias. De hecho, ella misma nos agradece, más bien les agradece a ustedes todo lo que están haciendo en cuestión de la investigación. Y tengo aquí personas que nos están preguntando que cómo pueden participar en la investigación. No sé si en este momento se siguen haciendo biopsias y si pues nos podemos agregar todavía más pacientes a ello. Bueno, ahí sí yo lo que pediría es que si están ubicados en Ciudad de México y si es que esto se puede hacer, pues mi gran apoyo es el doctor Gabriel Medrano, ya que yo me encuentro al interior del país, estoy en Guadalajara. Entonces, si están en Ciudad de México, habría que verlo quizá con el doctor Gabriel Medrano, la posibilidad de poderse incluir a través de él, ya que creo que sería lo más fácil, ¿no? Lo más accesible, no sé de dónde están ubicadas las personas
Y bueno, nosotros estamos en Guadalajara, en el Hospital Civil Dr. Juan Ibenchaca, el Hospital Civil nuevo que se le conoce. Ok, muy bien. Pues vamos a actualizar esa información para revisar con el doctor Medrano cómo podemos participar y por medio de la página de AMI les vamos a hacer llegar toda la información. Tenemos aquí agradecimientos. Muchas gracias a todos por seguir haciendo investigación y por compartir. Leti nos dice, gracias a todos por la información, gracias Cari, gracias doctora Mónica y en especial a mi doctor Medrano, que Dios me los bendiga. Gracias. Estela también agradece, muchas gracias por su información, muy interesante, gracias por compartir. Alguien aquí nos pregunta, disculpe doctora, ¿se han hecho estudios sobre la eficacia de las células madre en la miositis? Un tema muy controvertido en las células madre. En miositis, no estudios serios, no, quizás por ahí debe de haber algún reporte de caso, quizá, pero no está aprobado como una terapia, digamos, de elección o de segunda o tercera línea en miositis, no. Ok. Tenemos ya otras 2 preguntas nada más. Raquel también nos pregunta, en mi caso la dermatomiositis, lo que escuché sobre escleromiositis, ¿qué estudio, sintomatología se necesita revisar para descartar? Bueno, pues obviamente son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? La dermatomiositis como tal, bueno, pues ya lo decíamos, dermato significa piel, quiere decir que tienen expresión en piel que es muy, muy característica, difícilmente se confunde con una escleromiositis, que es piel dura, más cambios cutáneos, más o muchas otras cosas como problemas para pasar el alimento, como problemas de fibrosis pulmonar, etcétera, y debilidad muscular. Entonces, creo que es difícil confundirse entre una dermatomiositis o una escleromiositis. Más bien sería cuestión de que tu médico lo aclarara viéndote y preguntándote, ¿no? Porque esos, digo, uno trata de hacer como lo mejor, pero pues, evidentemente todo regresa a lo que es el consultorio, ¿no? Claro. Ahora, Vanessa Heredia nos pregunta si la dermatomiositis juvenil es menos peligrosa. Yo no hablaría de peligroso, yo hablaría de síntomas diferentes, de edades de presentación diferentes, de síntomas que pueden ser quizás de otro orden, es decir, la dermatomiositis juvenil se puede presentar con mucha calcinosis, que son bolitas blancas, ¿no? Que se hacen aquí en los codos, perdón, pero más o menos lo estoy tandeando, ¿no? En los codos, en las rodillas, en las superficies, digamos, de roce. Hay mucha, cuando se debuta con dermatomiositis juvenil, hay mucho involucro de pericarditis, es decir, inflamación de la bolsa que cubre el corazón. Puede haber incluso derrame pericárdico, agua alrededor del corazón en las formas juveniles. Pueden haber formas que son más severas, que incluso pueden hacer sangrados del tubo digestivo, sangrados gastrointestinales y úlceras, incluso perforaciones gastrointestinales. Entonces, son, como ven, el nombre es igual, ¿no? Dermatomiositis, pero del adulto y dermatomiositis juvenil. Yo no diría que fuera más peligrosa una que otra, ninguna de estas enfermedades es como bueno, es algo trivial, ¿no? Todos son de cuidado, de consideración, de vigilancia, pero aunque su nombre es igual y solamente se le agrega juvenil, vean cómo es tan diferente el escenario en una etapa de vida que en la otra, ¿no? Y tampoco quiere decir que el 100% de los pacientes que tengan una dermatomiositis juvenil van a estar así como acabo de describir. Estoy describiendo como los casos que pueden estar como más representativos de lo que puede hacer como manifestación un paciente con dermatomiositis juvenil. Ok, muchas gracias. Joana también nos agradece. Gracias, muy importante la información. Lupita, qué gran información nos comparten. Saludos, doctora. Yo soy su paciente con dermatomiositis, Guadalupe Aguilar. Qué bueno que hagan este tipo de contenido y viniendo de usted me siento más segura de toda la información. Gracias, Lupita.
Bien. Mayra nos dice buenas noches, diagnosticada con dermatomiositis, a raíz de eso tengo varias bueno, me imagino que calcificaciones en mi cuerpo y no me las pueden controlar. Sí, seguramente creo que se trata de carcinosis, ¿no? Que esas formaciones justo como como si fueran piedritas de calcio, blancas, blanquecinas, a veces se pueden infectar, a veces se tienen que abrir y se tiene que drenar porque se pueden infectar y pues depende del tratamiento que estés llevando, es muy importante. Las decisiones siempre son individualizadas, decíamos, son enfermos, no enfermedades, entonces no podemos dar como receta de cocina, ¿no? Claro. Y por último, Cintia Gómez, es un honor trabajar con la doctora Moni y el doctor Medrano, excelentes investigadores. A ella me refiero y en un inicio te comenté en privado, Karina, sí. la química farmacobióloga Cintia Gómez es quien se encarga de arreglarnos la vida, los proyectos a todos, y pues yo la invitaba a que se mostrara y que no sé si no estaba en el momento que lo dije, pero bueno, es ella a quien... No estaba en el momento en que lo mencionó, bueno, me aparecía, pero no se podía agregar. Pero bueno, vamos a tener más foros, yo espero que vayamos a tener más foros como estos y poder agregarla también a Cintia para que nos pueda compartir un poquito de esto, pero me da mucho gusto que nos haya estado escuchando a través de Facebook. Y pues, doctora, muchísimas gracias, de verdad que yo creo que hoy los pacientes nos vamos así, boom, con la cantidad de información que hemos recibido. Yo, en lo personal, me voy con mucha esperanza de saber que hay investigación, de que se están haciendo avances importantes, de que se está estudiando, de que cada vez se aprende un poquito más de la enfermedad. Y eso es algo muy bueno, porque justamente lo mencionaban hace rato, las miopatías inflamatorias pues son consideradas enfermedades raras por el número de pacientes a comparación del nivel de habitantes en el mundo que hay, pues somos poquitos, que ya insisto, esos poquitos son millones de todas formas. Y a veces sí nos podemos sentir ligeramente abandonados, ¿no? Sabemos de mucha investigación en otras enfermedades, muchos tratamientos en otras enfermedades y pues tal vez podemos decir, oigan, ¿y nosotros qué pasó? Pero yo veo que no, sí hay investigación, sí hay avances, sí se está poniendo la vista en nosotros y eso es algo que le agradezco muchísimo a usted, al doctor Medrano y a todo su equipo. Yo tengo una duda, doctora, antes de que se me vuelva a olvidar. Justamente en febrero se conmemora el Día Mundial de Enfermedades Raras y me gustaría saber si actualmente el número de pacientes por habitantes ha cambiado respecto a las miopatías inflamatorias o si el nivel de incidencia sigue siendo el mismo, que creo que era de 1 a 10 por cada 10 millones. Estamos en números que pueden ser de 1 a 36. Depende mucho la serie que consultes. Los países que tienen como más control, pues Estados Unidos, algunos países, no todos, de Europa. Los asiáticos tienen impresionante cantidad de casos cuando informan, ¿no? Pero sí, a pesar de eso, no sigue como cambiando tanto. Para hablar con números francos, deberíamos de hacer dirigidamente pues la búsqueda con estos estudios dirigidos a cuestiones epidemiológicas para poder establecer pues prevalencias al menos quizás en 2, 3 ciudades de este país, ¿no? Pero pues todo eso son estudios muy costosos con un diseño muy particular y ojalá que lo podamos hacer. Algún día, ojalá que sí. Pues, doctora Mónica, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por compartir su conocimiento y toda esta información con los pacientes. Creo que todos los pacientes de la asociación y los pacientes que se van integrando también hasta de otros países, pues podemos estar muy agradecidos con esto. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí ha sido un gusto haberla tenido aquí, poder platicar con usted. Y no sé si hay algo más que usted desee agregar a esta plática. Karina, pues bueno, yo te conocí a través del doctor Gabriel Medrano en el Consejo, apoyándonos en el examen del Consejo Mexicano de Reumatología como paciente. Siempre ha sido muy, muy generosa para
para con el Consejo Mexicano de Reumatología en tu tiempo, en formar tantos reumatólogos que has visto que se forman, ¿no? Entonces yo agradecerte enorme esta evolución tan tremenda, este interés y esta labor social que haces tan importante, porque pues son vidas, ¿no? Independientemente de números, son vidas y las vidas importan. Entonces, muchas gracias y te felicito mucho, Karina, por todo este esfuerzo y evidentemente agradezco a todo este equipo extraordinario de trabajo, al doctor Gabriel, a todo nuestro equipo, doctor Oscar Pizano, a todos, no quiero como mencionar o particularizar más porque luego se me olvida, y evidentemente a todos ustedes, ¿no? Como pacientes que creo que hacen una labor muy importante en esta asociación que tienes, Karina, que presides, que es, bueno, creo que es un referente muy importante nacional e internacional. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias también por sus palabras, doctora Mónica, y pues para nosotros es un gusto tenerla aquí y poder compartir esto, y efectivamente creo que me quedo con eso. Son vidas. Todas las personas que viven con esta enfermedad son vidas, y son vidas muy importantes que debemos de cuidar, que debemos de preservar, y pues lamentablemente las futuras generaciones que en algún momento también van a ser diagnosticadas con estas enfermedades, esta parte es afortunada, quizá les espero un mejor futuro gracias a estas investigaciones y a esta difusión y a todo lo que buscamos hacer en conjunto. Así que muchísimas gracias por estar aquí, doctora Mónica. Las personas que se conectaron en vivo, muchísimas gracias también por haberse conectado, por tener ese interés de participar activamente en el cuidado de su salud. Y recuerden que próximamente vamos a seguir teniendo actividades en la Asociación Mexicana de Miopatías Inflamatorias. Tenemos pendiente una sesión también de preguntas y respuestas con el doctor Gabriel Medrano. Estamos planeando una actividad más lúdica, que va a ser un club de cine terapéutico, donde vamos a platicar viendo una película acerca de cosas un poquito más emocionales. Queremos organizar para el siguiente año, en febrero, para el Día Mundial de Enfermedades Raras, una caminata, carrera o lo que podamos hacer para poder movilizarnos y también concientizar acerca de la importancia de poner nuestros músculos en movimiento. Y hay pendiente también 2 pláticas, una con ginecología y otra con rehabilitación, para poder hablar de todos estos temas importantes de miopatías inflamatorias. Así que, pues bueno, por información no vamos a parar, y yo espero muy pronto poder volver a tener a la doctora Mónica en este espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Karina. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.